Por supuesto, todos siguieron esta noticia esta semana. Un nuevo golpe militar ocurre en otro país africano de África Occidental y es uno de los países que tiene una ubicación estratégica muy importante en África. Estamos hablando exactamente de este golpe militar que ocurrió en el país de Guinea-Bissau. Este incidente, por supuesto, plantea la pregunta más importante de hoy, y seguramente lo que todos se preguntan es ¿quién está detrás de este golpe? Suscríbanse al canal. ¿Es Rusia? ¿O son los países occidentales y Francia? Esto es exactamente lo que vamos a revelar hoy en este episodio, según un conjunto de indicadores políticos. Quédense con nosotros. Queridos espectadores, que la paz, misericordia y bendiciones de Dios estén con ustedes. Bienvenidos a este nuevo encuentro de la serie Opinión. Durante esta semana volvió de nuevo estos emocionantes eventos a las aldeas africanas. Después de una serie de golpes militares que han ocurrido en varios países de África en los últimos años. Y los países más importantes fueron los países del Sahel, que establecieron una ruptura política, diplomática y económica con este sistema francés. Hoy este tipo de golpes de Estado vuelve a otro país, Guinea-Bissau. Este país, para que todos lo sepan, es un país muy pequeño en cuanto a superficie. Se podría decir que es casi del tamaño de Suiza o de los Países Bajos, y es un país muy pobre. Su Producto Interno Bruto apenas llega a unos 2.000 millones de dólares y su población es de aproximadamente 2 millones de personas, de las cuales casi la mitad son musulmanes. Así que este país tiene fronteras terrestres con Guinea Conakry y con Senegal, y tiene una salida al mar en el Océano Atlántico. Lo importante es que este país estaba viviendo durante esta semana un proceso electoral, elecciones presidenciales y legislativas. Pero lo que pasó fue antes de anunciar los resultados de estas elecciones. Solo unas pocas horas antes comenzó un golpe militar exitoso. Un grupo de oficiales del ejército tomó el control del Palacio Presidencial y luego de eso controlaron completamente todas las instituciones del Estado. Se anunció la destitución del presidente Omar Sissoko Embalo, fue arrestado dentro del Palacio Presidencial y luego fue deportado al país de Senegal. Al mismo tiempo, se suspendieron las elecciones y el funcionamiento de todas las instituciones del Estado, y luego de inmediato se formó un liderazgo transitorio encabezado por el general Hurtanta como presidente transitorio del país. Bien, ahora, ¿por qué ocurrió este golpe de Estado? Según el ejército, intervino públicamente para evitar el caos, garantizar la seguridad y restablecer el orden. El ejército también dijo que frustró una conspiración de narcotraficantes que querían apoderarse de la democracia. Algunos se preguntarán ¿qué hacen los narcotraficantes en Guinea-Bissau? Es para que todos aquí lo sepan. Guinea-Bissau es una de las zonas más importantes o los puntos de tránsito más importantes de la cocaína. Desde los países de América Latina hasta Europa pasa por Guinea-Bissau. Desde allí, desde Guinea-Bissau, entras a Malí, de Malí a Argelia, de Argelia a Europa y tal vez incluso a Marruecos también. Aquí tal vez esta información sea desconocida para muchos. Aunque Marruecos tiene una franja costera muy larga en el Océano Atlántico, los traficantes de drogas evitan esa ruta, porque hay una vigilancia muy estricta en esas costas, especialmente cuando hablamos del Sahara marroquí y toda la sensibilidad que existe en esa zona. Entonces, ¿qué hacen hoy en día? Ellos envían cargamentos de drogas desde los países de América Latina a este país pobre, Guinea-Bissau. Ahí se almacenan en bodegas dentro de villas de personas influyentes y luego se distribuyen desde ahí a varios países, usando diferentes rutas y caminos. Algunas se envían a Malí, luego a Argelia y desde ahí a Europa y a Marruecos. Algunas se trafican por tierra y mar y otras se trafican por aire, ya sea en vuelos privados o en vuelos comerciales. La red no utiliza
un solo método de contrabando, no utiliza siempre una sola ruta específica, o sea, las rutas siempre son diferentes. Algunas son rutas principales y otras solo son secundarias. Y esta ruta de la que estamos hablando, la ruta de Guinea, Bissau, Malí, luego Argelia y Marruecos. Esta es una de las rutas secretas más importantes de todas. La ruta secreta más importante que nunca se mencionaba en los informes periodísticos. Porque las redes de traficantes de drogas también tienen métodos de camuflaje, a veces solo realizan operaciones para despistar a la seguridad y desviar la atención de la ruta principal. O sea, por ejemplo, dejan una pequeña carga de drogas para que caiga en manos de la seguridad para despistar a todos. Que esa es la ruta que utiliza esta banda o esos contrabandistas, etcétera, mientras que en realidad ella está usando otras rutas que ni siquiera se nos ocurren en absoluto. Como esta ruta, nadie, o sea, se podría pensar o se pensaba que la cocaína podría venir del este y no del oeste, que podría venir de Malí o de Argelia, aunque se produce en Occidente, en los países de América. O sea, fíjense bien cómo se camufla, cómo se llevan a cabo estas operaciones de contrabando. Lo importante es que el ejército de Guinea-Bissau está aquí. Dijo que intervino para detener una conspiración de narcotraficantes que quieren tomar el poder. Pero también dijo un punto muy importante. Dijo que el país estaba amenazado por el estallido de un gran caos y por la inestabilidad. Y tal vez incluso enfrentamientos entre las dos partes, entre los partidarios del presidente guineano Imbalo y los partidarios del líder de la oposición, rival de Imbalo, en estas elecciones, Díaz de Costa, porque días antes de este golpe, es decir, solo unas horas antes, el líder de la oposición, Díaz de Costa, salió a anunciar su victoria en estas elecciones. Y al mismo tiempo, Imbalo también salió a proclamarse presidente. Es decir, para Guinea-Bissau, una vez más, salió a anunciar su victoria en estas elecciones. Así que ahora hay dos partes, cada una diciendo que es el ganador en estas elecciones. Mientras tanto, los resultados oficiales aún no se habían anunciado, y de hecho, hasta ese momento, no habían salido. O sea, lo importante. Después de anunciarse este golpe de Estado, la Unión Africana salió a condenar este golpe. Presten mucha atención a estos datos. Es decir, la Unión Africana condenó este golpe de Estado, suspendió las actividades de Guinea-Bissau en la Unión Africana hasta restablecer el orden constitucional. Asimismo, el grupo ECOWAS, es decir, la Comunidad de Estados de África Occidental, suspendió la membresía de Guinea-Bissau en este grupo y declaró su rechazo absoluto a este golpe de Estado. Lo importante es que surge una pregunta. ¿Quién está detrás de este golpe de Estado? Porque en realidad no hay ningún golpe de Estado exitoso sin apoyo externo, sin apoyo de entidades extranjeras. Entonces, cuando hablamos de África, cuando hablamos de Guinea-Bissau, en realidad estamos hablando del patio trasero de Francia, aunque este país fue una colonia portuguesa y no francesa. Y aunque originalmente está bajo la influencia portuguesa, la ubicación geográfica de este país, rodeado de países bajo influencia francesa, hizo que también, de una forma u otra, estuviera bajo la influencia francesa. Y hoy en día se considera el patio trasero de Francia, pero cuando hablamos del presidente destituido Embalo, vemos que recientemente tuvo reuniones algo extrañas, se estaba acercando a China, se estaba acercando a los rusos. Se reunió recientemente con el presidente ruso Putin y abrió la cooperación con Rusia en varios campos. Infraestructura, en energía, en agricultura y también en algo muy importante para Occidente, es decir, hay una guerra feroz por esto, los recursos naturales. Así que los movimientos de Imbalo recientemente han ido todos en el marco de diversificar las asociaciones y abrirse a Rusia y a China, y especialmente a Rusia, como si Imbalo se hubiera convertido últimamente en uno de los presidentes africanos más abiertos a Rusia, después de los golpes de estado exitosos que ocurrieron en Malí, Níger, Burkina Faso y demás. También recientemente dio una declaración muy importante, dijo que está dispuesto a cooperar con Rusia en varios campos, pero pongan mucha atención. Los campos principales, ¿cuáles son los campos de los que habló y que propuso a los rusos? Luchar contra los golpes de Estado, combatir los golpes militares.
O sea, había una cercanía muy clara entre él y los rusos, hasta el punto de que hizo un acuerdo para combatir los golpes de Estado, algo que no agrada a Francia, Portugal ni a otros países occidentales. Por eso, cuando llegaron estas elecciones presidenciales, los países occidentales vieron una oportunidad para derrocar a Imbelo. Resultó que había un apoyo claro de Francia y de Portugal al líder de la oposición, Díaz. Recientemente hubo informes que confirmaban que los líderes de la oposición visitaron la capital francesa, París, donde realizaron reuniones secretas y demás. También hubo informes que decían que la comunidad guineana en Francia y en Portugal salió a manifestarse en apoyo a la oposición, y que esto fue impulsado tras bambalinas por Díaz. O sea, recibe apoyo de Francia y de Portugal. Incluso los medios franceses y portugueses criticaban a Imbelo, e incluso dentro de Guinea-Bissau había fuertes comentarios, es decir, los partidarios de Imbalo decían que Díaz es el candidato de Francia y de Portugal, como si estuviera respaldado desde el extranjero. También hubo cientos de tweets y publicaciones en redes sociales que decían que la oposición tenía coordinación externa con 3 países, Reino Unido, Francia y Portugal. La verdad es que no hay una prueba concluyente de esto, pero hay muchos comentarios, ya sea en los medios o en la calle, a partir de varios indicios y cosas así. Y como siempre decimos, no hay humo sin fuego. Así que, aunque todo este discurso sea solo rumores, solo propaganda mediática o electoral y cosas por el estilo, sin embargo, para nosotros confirma algo muy importante, que hay quienes cuentan con el apoyo de Rusia y hay quienes cuentan con el apoyo de Occidente. Occidente apoyaba a la oposición porque estaba completamente convencido de que Imbalo se había convertido en una gran amenaza para su influencia en la región. La entrada de Rusia a este país de la manera que Imbalo quiere se consideraría una expansión rusa en la región y fortalecería la presencia de Foda en la zona. Estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de cooperación en la lucha contra los golpes militares. Esto es algo peligroso para él. Después de Níger, después de Malí, Burkina Faso y Guinea-Conakry, ahora viene Guinea-Bissau. ¿Qué sigue después? ¿Será Senegal, Gambia, Liberia, Sierra Leona, quizás incluso Mauritania? Esto es algo grave para ellos. Esto es una expansión de la propagación. Aquí todos deben prestar atención a un punto muy importante, porque cuando algunos conozcan estos datos, pensarán que el ejército de Guinea-Bissau realizó este golpe de estado para servir a Francia y Portugal, es decir, para derrocar a Embalo. Pero aquí está la gran sorpresa. Embalo es un hombre militar. Embalo fue oficial en el ejército, tenía relaciones estrechas con Rusia, tiene relaciones cercanas con el ejército, Guinea-Bissau, y tenía buenas relaciones con los golpistas en Malí, en Níger y en Burkina Faso. Y hoy vemos que estos 3 países no han condenado en absoluto este golpe de estado en Guinea-Bissau. No hemos visto, bueno, de hecho sí vemos. Por el contrario, las entidades que condenaron el golpe son entidades francesas o bajo influencia francesa, como el Grupo de Países de África Occidental, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Entonces, esto es una prueba de que los golpistas no están impulsados ni apoyados por Francia o por Occidente, sino que, al contrario, están apoyados. O sea, de una forma u otra por Rusia. Esto es un indicio. Aquí tal vez algunos pensarán que Rusia hizo un golpe de estado contra sí misma. Es decir, removió a un presidente que cooperaba con ella, pero la verdad es que Imbalo realmente perdió estas elecciones, así que inevitablemente el liderazgo de Guinea-Bissau iba a pasar a la oposición a Díaz, esta persona apoyada por Occidente de manera democrática, es decir, a través de las urnas. Entonces, ¿qué llevó al ejército de Guinea, a intervenir para evitar que ocurriera este escenario? Y tal vez esto sucedió por instigación de Imbalo, porque hay una declaración de Imbalo, como dije al principio, en la que dijo que pide a Rusia cooperación para combatir los golpes militares. Y tal vez esto signifique los términos de esa cooperación. Esto se manifestó aquí en este golpe porque yo considero que esto es un golpe y sus hechos un golpe no para derrocar al régimen, sino para protegerlo.
evitar que la oposición apoyada por Occidente llegue al poder. En realidad, el ejército no necesitaba a Imbalo, solo le dio protección y le abrió el camino. Escapar hacia Senegal de manera segura, tal vez también con garantías para transferir dinero, transferir propiedades, y así sucesivamente, mientras que el mismo sistema continuará, aunque haya caras nuevas como Hortanta. Por lo tanto, Rusia garantiza fortalecer aún más su influencia en la región. Está claro que Rusia realmente sigue logrando victorias consecutivas en todos los niveles. No se trata solo de Ucrania y del expediente ucraniano, incluso en África sigue logrando victorias consecutivas. Este es otro golpe impactante para Occidente, otro golpe impactante para Francia. Ahora esperaremos para ver cuál será el próximo país aliado. ¿Dónde será el próximo golpe militar? ¿Será en Mauritania? Respóndanos en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like.